Confiemos en la gracia y en el Espíritu de Dios, que es aquel que nos ayuda a comprender, a amar esta palabra, a descubrir en ella ese secreto que hoy nos va a alentar, nos va a ayudar para seguir adelante en nuestro camino como cristianos. Hoy le pido la gracia al Espíritu Santo, y ustedes dirán, bueno, y este curita ya tiene casi 10 años de padrecito y todavía se pone nervioso para las homilías. Sí, le pido al Espíritu Santo que no entorpezca lo que ciertamente ya está haciendo en ustedes con esta homilía. Pero bueno, con sano temor y temblor. Cuando esta palabra, una pregunta, empiezo por ahí, porque es una pregunta que a mí particularmente yo me hago a mí mismo. No es para que levanten la mano, ni es para que me señalen algo, sino es para nuestra conciencia. ¿Cuántos de los de aquí, que estamos aquí presentes escuchándome, prepararon la palabra de hoy? ¿Supieron cuáles eran las lecturas del día de hoy? No es para que me levanten la mano. Yo sí sabía, yo no sabía. Bueno, ¿qué tanto verdaderamente le doy yo importancia a mi vida a la palabra? El padre Publio, famosamente idolatrado por las hermanas Nava, le tiene mucho cariño al padre Publio. Ay, compadre, perdón. No, yo también lo quiero mucho, pero ella lo quiere más. El padre Publio dijo una vez, dando alguna clase de liturgia, me imagino que las hermanas se acordarán, que los signos no se explican, ¿verdad? Los signos no se explican, sencillamente se ven y de alguna u otra manera se interpretan. Hoy, esa pregunta que les acabo de hacer, ¿qué tanto he preparado yo la palabra para hoy, para acogerla en mi corazón? Se expresó a través de un signo que yo hice a través del Evangelio. Hoy quise traer el evangeliario, porque es donde está verdaderamente el evangelio, por eso se llama evangeliario, para escuchar esa palabra, para darle importancia a ese signo que hoy nos congrega en esta primera parte de la Eucaristía, que es la liturgia de la palabra. Entonces de ahí surge, ¿qué tanto yo preparo verdaderamente en mi vida la palabra de Dios? ¿Qué tanto yo la acojo? ¿Qué tanto yo me sirvo de ella para reflexionar a lo largo de mi día, a lo largo de mi existencia? En los distintos momentos. Ojo, no se valen excusas de que hay padres que no tengo tiempo, porque no es una cuestión de tiempo, es cuestión de disponibilidad. Es decir, es mejor decir, no estoy disponible, a decir, no tengo tiempo. Es más sincero. No es cuestión de tiempo, no es cuestión de que, no me traje los lentes, de hecho yo me quito los lentes para leer, qué sé yo, que 21.000 excusas tenemos para no dejarnos envolver por la palabra de Dios, aunque se me enrede la lengua. Entonces, esa pregunta, ¿qué tanto verdaderamente yo amo la palabra y me dejo envolver con ella? Es con la que hoy quiero iniciar esta homilía. Porque esa palabra es la que hoy, tanto en la primera lectura como en la segunda lectura, nosotros escuchamos unos testimonios importantes. Escuchamos dos testimonios sumamente importantes que nos ayudan entonces a revitalizar la fe, porque muchas de nuestras tristezas, muchas de nuestras agonías y desesperanzas son a causa de nuestra ignorancia de la palabra. ¿Qué pasa, Señor? Y muchas veces clamamos al cielo y esperamos al cielo y esperamos del cielo, y eso es justo y es necesario. Mas cuando me doy cuenta que ahí en su palabra están más de las respuestas que yo pueda conseguir con un vecino, con el señor de la cola, o cuando yo sencillamente hablo con otra persona, ahí van a haber muchas más respuestas de las que nosotros creemos, y verdaderamente si nos abrimos al Espíritu de Dios, ahí van a estar. Entonces, en la primera lectura escuchamos nosotros el testimonio
en los Hechos de los Apóstoles, de lo que Pedro dijo en aquel momento. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11, recordando que Pentecostés no es la venida del Espíritu Santo. ¿Okay? No entendamos que Pentecostés en el mundo judío es la venida del Espíritu Santo. ¿Okay? Es una fiesta totalmente distinta a la fiesta nuestra de cristianos, como lo es el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Eso es la fiesta cristiana, la venida del Espíritu Santo. El Pentecostés, 50 días después de la Pascua, era una fiesta judía. Entonces se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: israelitas, escuchen, Jesús de Nazaret. Uy, yo nada más con el nombrecito, ¿qué pasa? Algunos se entristecían, ciertamente, porque, ay, sí, Jesucito, concha, ¿cómo la mataron? O decían, uy, aquel Jesucito, ¿cómo hizo? Aquel que arrebató mi esperanza, aquel que yo le tenía esperanza y resulta que lo mataron y él se me embargó. O qué sé yo, que gran cantidad de sentimientos se habrán confluido en ese discurso de Pedro. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Le guste o no le guste, ustedes vieron a Jesús. Aquellos que le siguieron o aquellos que no. Conforme al plan previsto, sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Y así sigue el testimonio de Pedro. Pedro no le prestó atención a sus oyentes. ¿Quiénes eran los que estaban escuchando a Pedro? Toda esta cantidad de gente que sencillamente algunos estaban desesperanzados, otros habrán recordado a Jesús como aquel que les multiplicó los panes, aquel que les dio peces, ¿sí? Aquel que le dio la vista al ciego, aquel que le dio oído al tullido, o qué sé yo, ¿no? Bueno, el tullido ya tenía oído, quiero decir, oído al sordo y vi el tullido, eso, ustedes levantaron el tullido, qué sé yo, una gran cantidad de signos que conocían ya de antemano de Jesús. Sin embargo, a ellos les faltaba, al mismo pueblo de Dios, les faltaba conocer la Sagrada Escritura para saber que todo aquello que aconteció en la vida de Jesús era necesario para que solamente por la fuerza del Espíritu se entendiera que Él era el Mesías. Y así entonces dice al final: pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Todos somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo en este momento. Ese testimonio de Pedro es un testimonio que la Iglesia ha continuado, ha perseverado, ha difundido al mundo entero en medio de todas las circunstancias. En la alegría de una asamblea donde compartimos la fe y en medio de circunstancias donde quizás hasta San Antonio de Padua se le atribuye que como no lo querían escuchar en el pueblo, predicó con unos pececitos, ¿no? Y los pececitos, ¿verdad? Mira. Bueno, entonces, en toda circunstancia, en todo momento, ahí está la palabra, alegrando nuestro corazón, fortaleciendo nuestra esperanza y dándole sentido a nuestra historia. Sobre todo eso, dándole sentido a nuestra historia. En estos días, creo que fue el martes cuando tuve la capellanía, el martes, que hablamos de la lectura espiritual, ¿no? De cómo ver la realidad gracias a la lectura espiritual. Bueno, ciertamente, el martes, si recordamos el Evangelio, era Jesús que le dijo a Felipe: epa Felipe, vamos a darle de comer a esta gente. Nada más habían 5.000 hombres. Y entonces Felipe se lo dijo a Felipe. Ese día lo miré un poquito largo, pero bien, estuvo bien, ¿verdad? Bueno, entonces se lo dijo solo a Felipe. Y entonces Felipe le dice a Andrés: epa, aquí el Señor quiere que le demos de comida a este gentío. Y vino un muchacho que con 5 panes y 2 peces, entonces el Señor lo agradeció y todo eso. Entonces es una lectura de la realidad. Jesús vio la realidad, la necesidad de todos aquellos que estaban a su alrededor, que estaban ansiando algo de Jesús. Y ahí viene otra pregunta para nosotros: ¿qué es lo que yo ansío de Jesús? ¿Qué es lo que yo ansío del Señor Jesús? ¿Qué experiencia tengo yo de Él? ¿Y qué deseo yo cada vez más de Él? ¿O creo que ya llegué a la cúspide de mi vida espiritual? ¿Qué deseo yo de Jesús? Entendiendo mis deseos, encontraré sus razones.
Porque si no conozco mis deseos, o si mis deseos solamente van sumergidos en las necesidades, pues entonces encontraré a un Dios que satisfaga mis necesidades, ciertamente, pero un Dios sumamente limitado a mi tamaño, sencillamente a mi juicio o a mis deseos. Jesús bien sabía lo que iba a hacer en aquel momento, en aquel evangelio, pero le decía a las hermanas, ¿y cómo se enteró si solamente Jesús le dijo a Felipe que Andrés, y Andrés también supo cómo qué es lo que quería Jesús? Porque Felipe se lo comunicó a Andrés. Y vino un muchacho, y no era Andrés, y vino un muchacho con 5 panes y 2 peces. ¿Y cómo se enteró ese muchacho de las necesidades de Jesús? Es decir, las necesidades de Dios fueron comunicadas ahí, entre todos ellos. No fue un chisme que se corrió, mira, hay que darle comida al maestro. Y no es al maestro, el maestro nos pidió que le diéramos comida a la gente. Es decir, esa necesidad se hizo comunitaria para que cada uno desde su poco esfuerzo, o desde su esfuerzo, mejor dicho, se hiciera grande solamente en la alabanza al Padre y de parte de las manos de Jesús. Y ahí mismo surgió la pregunta, ¿qué es esto? Para tanta gente, apenas 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es eso para este gentil? Yo me imagino, haciendo una lectura quiquética, es decir, desde Quique, de esta palabra, yo me imagino a Jesús diciendo, eso no es problema suyo. Usted lo único que necesita es que me dé lo poquito que usted crea que eso es poquito. Para mí, cuando lo elevo al Padre, es bastantísimo. Y lo conocemos por el Evangelio. 12 canastas de panes, 5 canastas de peces, y todo, hubo una gran abundancia. Todo porque vino de la generosidad de ese joven que le comunicaron las necesidades del Señor, y porque el Señor elevó entonces esa súplica, primero la necesidad, ver la necesidad del pueblo, y eso fue una acción de gracia. Y entonces la homilía de ese día era en torno a que yo veo la realidad, yo participo de la realidad, pero dejo que esa realidad verdaderamente sea iluminada por el Señor. O le doy yo más a la araca al vecino y veo el tweet y veo el WhatsApp y veo los videos de guerra y veo los videos de cómo se tiran piedras por aquí y veo ¿qué hay de novedad en eso? No estoy haciendo un llamado a la insensibilidad, estoy haciendo un llamado a la sensibilidad para la palabra, de cómo entonces yo necesito, porque el Señor lo necesita primero antes que yo, de que su palabra ilumine hoy mi realidad. Yo me he alegrado recientemente porque al compartir con varias personas, bien sea en diálogo o bien sea en confesión, me han dicho, padre, ya yo no veo noticias. Genial, es lo mejor que puedes hacer. Pero entonces pareciera que fuéramos indiferentes, ¿no? Y algunas veces hasta me han dicho que como yo no salgo a las calles, a la lucha, y que no, soy insensible. O que somos indiferentes una gran cantidad. Es que este país está así porque no sale a las calles. Y es que acaso la única manera para salir de esta situación es estar tirando piedras. No lo es, no lo es. No lo es. Hay otros frentes de batalla muy necesarios que desde la palabra nos van iluminando. Esto que yo estoy haciendo aquí, en esta Eucaristía, en esta homilía, es un frente de batalla. Es un frente de batalla. Y en todas las iglesias, y en todos los predicadores, hombres y mujeres de fe que confían en la palabra y se dejan iluminar por ella. Sí, la segunda lectura también es un gran testimonio que hoy el apóstol Pedro nuevamente nos va a decir. Bien saben ustedes que de su manera estéril de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios. No con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Me permiten, hermanitas, ¿cómo se llama? La munición de esta lectura? Un momentito. Algo decían en la munición de esta lectura, de esta segunda lectura que quiero rescatar. A ver, necesito el don de lenguas, de interpretación. Aquí está, aquí la encontré. En la segunda lectura decía, la admonición: vivir coherentemente con la fe que se profesa en Cristo es creer de verdad. ¿Qué dice ahí? Repito, vivir coherentemente
con la fe que se profesa en Cristo es creer de verdad y tomar actitudes de vida que hacen más convincente el anuncio del Evangelio a cuantos no comparten nuestra fe. Escuchemos, aunque ya la escuchamos. Entonces, compartir, vivir coherentemente con la fe que se profesa. Y ahí entonces, ¿qué fe me está ayudando a mí a hacer la lectura de la realidad? Mi fe hoy me ayuda a animarles, a darles esta palabra. Cuando yo escuché vivir coherentemente con la fe, oye, mira, es interesante, impresionante. Vivir coherentemente con la fe, palabra sencilla que no es primera vez que la he escuchado. Pero a mí me tocó ahora, esto no lo había preparado para mi día porque yo no conocía esta munición. Entonces, vivir coherentemente con la fe que se profesa en Cristo es creer de verdad. ¿Por qué resuena en mí esta palabra hoy? Porque yo muchas veces no soy coherente ante la fe que profeso. No sé si les pasa a ustedes. Yo muchas de mis actitudes no son coherentes con la fe que estoy profesando. Y si yo espero a ser coherente con mi fe para vivir según esa fe, olvídense, quedémonos sentados. Si yo espero a ser coherente en mi fe para vivirla verdaderamente, no vamos a salir de este hueco. ¿Qué quiero decir con esto? En medio de la realidad y de la profundidad de esta palabra, de la coherencia que nos llama a la fe, no creamos que aunque seamos incoherentes en nuestra fe, la palabra tiene su fuerza. Lo pongo con un ejemplo un poco más sencillo. Quizás algunos jóvenes que no han escuchado. Mi papá fumaba ya hace mucho tiempo. Y esto no pasó, pero lo pongo como un ejercicio de imaginación. Mi papá me hubiera dicho así de joven, a los 15, 16, 14 años, con el cigarro en la boca: Quique, no fumes porque eso hace daño. Un joven de 15, 16 años que hubiera dicho: está loco ese tipo, aunque sea mi papá, está loco. Porque ¿cómo me va a decir que no fume si está precisamente fumando en mi cara? Por lo tanto, no es coherente, no es coherente. Sin embargo, lo que me dijo mi papá: Quique, no fumes porque eso hace daño, eso es una palabra cierta. La palabra por sí misma tiene fortaleza, y más la palabra de Dios, aunque no lo acompañe mi coherencia. ¿Me voy dando a entender? Sí. Aunque yo no me sienta coherente ante la fe que profeso, estoy llamado a decirla. Estoy llamado a decirla. Porque si esperamos quitarnos la pajita, que algunas veces se hace una mala interpretación de esa lectura, si me quito la pajita, si espero a quitarme la viga de mi ojo para quitarle la pajita al ojo del hermano, quedémonos sentados. Porque ¿quién va a ser totalmente coherente en su vida de fe para hacer algo por el otro? Solo Jesús. Entonces, cuando hablemos de coherencia, cuando descubramos que la palabra, cuando yo descubra que no soy siempre coherente con tu palabra, Señor, eso no me hace menos humano, no me hace más débil. Bueno, Señor, hoy que descubro mi incoherencia ante tu palabra, ayúdame a ser fiel. Porque el fiel es más fecundo que el coherente. Porque el coherente será fruto de su esfuerzo. El fiel descubre que aunque no es coherente, sigue esperándolo. No sé si me di a entender. Repita, padre, repita. Una aplicación a Santa Teresa de Jesús. Conocemos de por sabida su eslogan, vamos a decirlo así, su frase: nada te turbe. Dios, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Tiempo, ahí está, ahí quiero agarrar la paciencia. Y algunas veces muy mal interpretamos lo que es la paciencia. La paciencia creemos que es bueno, mi amor, que venga.
¿Qué será bueno para la pelea de culebra? ¿Verdad? Como dice el chiste. La paciencia no es nada pasiva, hermanos. La paciencia es activa. La paciencia pasiva, que es la que destruye, se llama inercia, indolencia. Esa es la paciencia cuando no viene de Dios. La paciencia es saber, bueno, Señor, si es verdad, descubro mi incoherencia, pero estoy llamado a seguir. Señor, dame la paciencia conmigo mismo para que en vez de mis incoherencias no decaiga. Que no haga mi Dios mi razón o mi coherencia, sino que tu palabra me dé fortaleza. Esa es la paciencia. Señor, que mi impaciencia no entorpezca tu paso. Lo que hoy no entiendo no significa que hoy no se vaya a dar. Pues, ya le pagué. Allá devuélvala, que si no me la van a reclamar después. Gracias. Ahí entonces, hermanos, el ejercicio de la palabra. ¿Qué tanto entonces yo verdaderamente espero de esa palabra? Y esa palabra es la que va a iluminar mi camino. Lo escuchamos en los discípulos de Emaús. ¿Cómo estaban los discípulos de Emaús? Tristes. Estaban ahí acongojados. Uno se llamaba Cleofás. Ahí hay chismes bíblicos, pero bueno, no lo voy a decir ahorita. Cleofás, que era la esposa del otro, sí, imagínate, sí. El otro estuvieron en la cruz y en el juicio, ya, bueno. Pero eso no viene al caso. Entonces dice, recordemos los discípulos de Emaús, mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó. ¿Qué conversaban y qué discutían? Lo que le había pasado a Jesús, a Nazareno. Pero ¿cómo era esa conversación? Yo me imagino llena de tristeza, llena de la rabia con toda la fuerza de la palabra. Entristecidos, decepcionados, quizás avergonzados porque no hicieron nada. La vergüenza. Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Es decir, en la manera de hablar, ya aquel desconocido detectó cuál era esa necesidad, así como lo hizo con los 5.000 hombres. Yo sé cuál es la necesidad de estas personas. ¿Por qué ustedes hablaban de tristeza? Algunas veces es rabia, o pensaban que era rabia. Solamente el Señor es capaz de ponerle la palabra justa. No es rabia lo que tú tienes, no es decepción lo que tú tienes, no es decepción ni vergüenza, es tristeza. Y un corazón triste es un corazón sumamente manipulable. Sumamente manipulable. Porque con cualquier bolsita porque con cualquier cosita, ya me devolvieron la esperanza. Como si esa fuera entonces la solución. Un corazón triste es un corazón manipulable. Y de ahí la oración nuestra. Señor, no permitas que mi corazón se entristezca. Si he de llorar, lloro. Como decía el Poppy. Si he de llorar, lloro. Si he de reír, río. Si he de jugar, juego. ¿No se acuerdan? Qué vergüenza. Bueno, hay muchos jóvenes aquí que tienen menos de 30 años y no saben quién es Poppy. Bueno, ¿quién era Poppy? Porque que Dios lo tenga en su santa gloria. Que a mí me alegró mucho mi infancia. Bueno, entonces un corazón triste es un corazón muy manipulable. Dice, ¿de qué vienen hablando ustedes tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le preguntó, o sea, tú estás aquí recién llegado y no te enteraste de lo que pasó aquí. No sabes lo que ha sucedido estos días en Jerusalén, así como con rabia también. Y Jesús le preguntó con toda la ironía del mundo, ¿y qué pasó pues? ¿Y qué pasó? Y ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo entonces? Bueno, ya sabían todas las obras de Jesús. ¡Qué bien! ¿Y qué pasó con todas esas obras de Jesús? Estamos hablando de la ignorancia de la palabra. Todas esas obras de Jesús, cómo los sumos sacerdotes y los jefes lo entregaron y lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Ya, ok. Y como diría algún adagio japonés, si los problemas tienen solución, ¿por qué te preocupas? Y si los problemas no tienen solución, ¿por qué te preocupas?
Bueno, sí. Nosotros esperábamos, ahora viene la esperanza. ¿Por qué la tristeza ahogó la esperanza? Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que acontecieron estas cosas. Hasta que acontecieron estas cosas. Es decir, la tristeza ofuscó definitivamente su esperanza. Pero también me pregunto, ¿cuál es mi esperanza? ¿Mi esperanza está puesta en qué? Si hoy mi alegría y mi esperanza está puesta en un cambio político, olvídense, no estamos haciendo absolutamente nada. Never. ¿Que necesitamos un cambio político? Sí es verdad, sí es verdad. Pero les aseguro que el presidente que venga va a tomar decisiones tan impopulares que va a haber otra rebelión. Porque si es para poner las cosas en orden, vamos a seguir sufriendo. Y no es para quitar la esperanza, sino para saber en dónde la pongo. Y en quién, sobre todo, en quién pongo mi esperanza. Es cierto, viene entonces la otra parte, el otro testimonio. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de listo, ese es el testimonio de las mujeres. No le creímos mucho, primero porque eran mujeres y definitivamente, pues bueno, no era muy creíble su testimonio. Algunos de nuestros compañeros, medio escandalizados, entonces fueron al sepulcro y hallaron todo como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo encontraron. Por supuesto que no lo habían encontrado. Y viene entonces esa palabra, esa cachetada tan amorosa de Jesús, que hoy nos da también a nosotros. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes. Ahorita lo dije con todo cariño, pero Jesús tenía palabras muy fuertes. Cuando llamó zorro a Herodes, creímos entonces que fue una palabra, llamen al zorro aquel, que parece en Animal Planet. No, era un bicho. Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. La dureza del corazón, no pensemos que solamente lo tienen los políticos. La dureza del corazón también lo tenemos los que ponemos la esperanza solo en hombres y en leyes. Somos duros de corazón también, cuando nuestra esperanza no está en el Señor. Y oramos por nuestros políticos, y oramos por la dureza de mi corazón, que se cierra a la palabra, que solamente tiene que acontecer lo que yo creo o lo que creemos en colectivo. Dice así entonces, sigue más adelante. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo eso y así entrara en su gloria? Cónchale, no sé, no sabía que el Mesías tenía que padecer todo eso. No lo sabía. Entonces, comenzando por Moisés, desde el Antiguo Testamento, la ley mosaica, y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. ¿Cuál es la solución entonces a la dureza de nuestro corazón? El conocer la palabra. El conocer la palabra. Pero esa palabra no es solamente para que yo sepa, la Biblia tiene 76 libros, 40 y tantos o 20 y pico, de 46 y 27 o qué sé yo qué. No es un conocimiento solo intelectual, eso ayuda, pero es un conocimiento sobre todo de descubrir cómo mi vida también se ve sumergida en esa historia de salvación. Sigue diciendo, ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más adelante, como que iba más lejos. Como que bueno, padre, terminó la medida. Pensaron, no, eso es un ademán, es decir, intentar hacer algo para que los otros crean, Pero ¿por qué Jesús hace ese gesto? Él iba a hacer como que iba más adelante, a ver si esa palabra que Jesús les había explicado los cautivaba. Jesús se hizo apetecible. Ahora este tipo habló chévere. Ya te vas, no, quédate con nosotros. Jesús se hizo el deseable, el deseado. ¿Quieres seguir conociendo la palabra? Deséame. Porque antes de tú invitarme, es mi querer el quedarme contigo. Pero yo voy a ver si sigo deseable para ti. ¡Qué insensatos! Sigo para adelante. Quédate con nosotros, le dijeron este par de dos. Bueno, par siempre de dos. Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y tú sabes la situación, la Juanita, la inseguridad.
y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, ¿qué hizo? No siguió entonces con la palabra. Ya la palabra, estaban obstinados como ustedes de esta homilía. Ya estaban llenos de esa comprensión de la palabra. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa con esta palabra que tanto ha cautivado nuestro corazón? Va y comieron la cena, la comida donde se comparte en la mesa. Tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Este gesto que le abrieron los ojos a los discípulos ya lo habían compartido con él anteriormente. Ya lo habían compartido con él. No era la primera Eucaristía que tenían con el Señor, era la primera del resucitado. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se desapareció. Solamente Jesús se hace presente es cuando entonces conocemos profundamente su palabra. Y ellos se decían el uno al otro: ¡Náguara, loco! Con razón nuestro corazón ardía. Imagínate la homilía del Padre Pepe. Todo lo que y arde nuestro corazón y nos llena de una fuerza, una energía que ya su cuerpito no refleja esa energía. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Qué ardiente habrá sido ese encuentro con Jesús y qué tono tan distinto tomó el diálogo entre ellos dos. Siguieron, se levantaron inmediatamente, no le importaron si era de noche, si estaban cansados, si estaban hambrientos, nada, y se regresaron a Jerusalén, 11 kilómetros, ya no lo dijo el Evangelio al principio, donde encontraron entonces reunidos a todos los compañeros, los cuales se dijeron: de veras, ellos empezaron a compartir el testimonio. ¿Tú lo viste? Sí, yo lo vi. ¿Y cómo estaba? Sí, tenía una llaguita por aquí, tenía aquí no sé qué cosa y tal. Y llegaron estos dos y dijeron ellos también. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Este es nuestro frente de batalla, hermanos. Este es hoy nuestro frente de batalla. Reconocerle en el camino. No darle más crédito a las angustias y las tristezas. No darle más crédito a lo que precisamente está jugando la maldad. Seguir desesperando mi corazón. Seguir entristeciendo mi conciencia. No le voy yo a dar más rienda suelta al enemigo. Si hoy yo verdaderamente salgo con la fuerza del Espíritu Santo de la adicción a las malas noticias, estaré verdaderamente haciendo algo mucho mejor gracias a la fe con el Señor. Y como les digo, estoy alegre porque he escuchado varias veces eso. Eso no significa indiferencia o indolencia, porque igual estamos padeciendo. Significa otro frente de batalla. El enemigo quiere entristecer mi corazón. Y cada vez que yo paso un WhatsApp con un video, cada vez que yo hablo de esto en la familia, cada vez que yo le estoy dando entonces rienda al enemigo. Porque eso también se llama morbo. El enemigo juega con nuestro morbo, con nuestra adicción. Pareciera entonces que si no me siento mal, no estoy bien. Seamos personas justas. Y cada vez que entonces